entrevista siempre lo hacemos con respecto al área de la salud, algo que a usted siempre le vaya a servir, le vaya a funcionar, y el día de hoy vamos a hablar acerca del yoga. Más allá de un ejercicio y una actividad, lo vamos a hablar acerca de una herramienta para la vida, una manera de usted relajarse, de encontrarse consigo mismo. Vamos a hablar de inmediato con Pedro Luis Otero. Él es instructor de yoga, además él ha hablado acerca de un yoga crearte, que tiene algún tipo de diferencia con respecto al yoga tradicional. Vamos a ver de qué se trata. Buenos días. Así es, buenos días a todos allá en sus casas que nos están viendo. Yoga crearte consiste en, no es algo diferente al yoga realmente, es que dentro de la práctica que realizamos de yoga incluimos también otros elementos que ayudan a encontrarse uno mismo internamente con el silencio de la mente, con la calma de la mente, ¿no? Además del ejercicio físico, hay ejercicios de respiración, de meditación, hay armonías musicales, hay aromaterapias de esencias naturales que nos llevan a un estado interno en el que podemos ir calmando la mente lo suficiente como para entrar en un estado de silencio interno y elevar desde allí nuestras frecuencias vibratorias, dígase de virtudes como el amor, la armonía, la voluntad, la salud, la prosperidad, y bueno, desde allí entonces comenzar a crear una realidad nueva en nuestro entorno. Siempre es importante hablar de ese punto, de la respiración consciente, porque hay gente que no sabe lo importante que es esto y cuánto puede ayudar para manejar diferentes situaciones, además en la vida cotidiana. Toda vez que tú aprendes a manejar tu respiración y a ser consciente de ella, pues ya tú puedes cambiar muchas esencias, muchas cosas dentro de ti mismo. El yoga, más allá de un ejercicio, es una oportunidad para encontrarte contigo misma. Pero ¿cómo hacer un llamado a la gente? Porque hay gente que cree que eso es simplemente una actividad de que voy a ir a hacer un ejercicio como puede ir al gimnasio, pero no, hay una leve diferencia. ¿Cuál podría ser y cómo hacer para que la gente pues se sume y se incorpore? Sí, esencialmente la práctica de yoga consiste en una secuencia y serie de movimientos que vamos a ir realizando, sincronizando esos movimientos con la respiración y realizando una técnica respiratoria específica. Cuando uno entra en ese estado allí de movimiento, de reto, de respiración consciente, la respiración consciente es la llave que va a abrir esa puerta a todos los beneficios espirituales y mentales que tiene la práctica de yoga. ¿Por qué? Porque a través de la respiración consciente, cuando fijamos nuestra atención en la respiración, la mente, el pensamiento, que lo que yo llamo el monólogo interno, que está todo el tiempo generándonos angustia, mira que para mañana que necesito resolver, que ayer que pasó, que esto, todo eso, en ese momento cuando centramos nuestra atención en la respiración, la mente se va silenciando, ¿no? Entramos en silencio interno. En ese silencio interno, de ahí es de donde surge la calma interior, la paz verdadera interna, que es lo que todos estamos buscando a la final de cuentas en esta vida, pues estar en paz, estar en armonía, estar tranquilos. Y las posturas, además de tener una gran cantidad, innumerable cantidad de beneficios para la salud, para cada órgano, para cada tejido, las posturas son un reto que nos ayuda a desarrollar la capacidad de silenciar la mente. Entonces podemos en cualquier momento de nuestra rutina, un momento difícil de angustia o de preocupación, tomarnos ahí un par de respiraciones profundas conscientes que nos ayuden a calmar la mente. Últimamente se ha visto acá en Venezuela, debido a la cantidad de gente que además se interesa en este tipo de actividades, se ha visto como un boom. Y ya se ve el yoga en las plazas, en todo lo que tiene que ver con parques, que sea público, abierto. ¿Cuál es la diferencia entre esto o un lugar cerrado? Porque además creo que ahí influye un poco el nivel de concentración. Sí, en lugares abiertos, en lugares públicos, obviamente a la gente le desconcentra que hay gente alrededor que se para a ver qué están haciendo, oye, para ver, ¿no? Las posturas de yoga son posturas en su mayoría extrañas que uno frecuentemente no adopta y a la gente le causa curiosidad ver, y la persona que practica quizás se pueda sentir un poco intimidada o expuesta haciéndolo de esa manera. Por eso es que a mí me gusta que cuando yo doy mis clases de yoga, las personas que están allí, todo el mundo esté haciendo yoga, que no haya gente solamente mirando.
El boom es un boom que viene desde hace ya mucho tiempo y en el mundo, desde que el yoga surgió al público, allá en el piedemonte del Himalaya, en la India, empezó ese boom y ese boom no ha parado. Ahorita en estos tiempos ha llegado acá a Venezuela, ha llegado también a Estados Unidos, Occidente en general, pero el boom no ha parado y no creo que pare porque es una herramienta de mucho beneficio para la persona, beneficios físicos, mentales y espirituales, muy completa. Entonces es probable que siga creciendo y es bonito ver cómo la gente se interesa y hace yoga en las plazas, en centros de yoga, en gimnasios y todo eso. ¿Cuál es la diferencia con el Pilates? El Pilates es como un hijo del yoga, ¿verdad? El Pilates, hasta donde llega mi conocimiento, porque no es mi especialidad, es una disciplina que se ha desarrollado con una inspiración en el yoga. Lo único es que el yoga es, primero, muchísimo más antiguo, miles de años más antiguo, porque tiene ya miles de años el yoga, y el yoga se concentra un poco más en la parte espiritual, en el crecer espiritual y la calma interna del practicante. El Pilates también se podría decir que es similar. Sí. La diferencia es que quizás haya un poco más de ejercicios. Sí, el Pilates se enfoca un poco más en el físico, en la tonificación, en la ejercitación. Utilizan en algunas técnicas de Pilates, utilizan máquinas, herramientas que ayudan al desenvolvimiento de la práctica. Pero como te digo, como el Pilates no es mi especialidad, yo te podría hablar más de el yoga. ¿Cuál es la diferencia o por qué usted ha hecho un yoga distinto? ¿Qué es lo que puede ofrecer? ¿Cómo funciona normalmente una clase que puede encontrarse la gente? La práctica de yoga tiene la virtud o la peculiaridad que cuando uno se hace practicante de yoga y comienza a entender y comienza a estudiarlo a nivel práctico, el yoga se adapta a la persona. Por eso es que uno encuentra muchos estilos de yoga. Uno encuentra yoga tal, el yoga al otro, el yoga el otro. Gente que encuentra formas dentro de la práctica de yoga que puede compartir con otras personas. Yo dentro de mi práctica, junto con amigos que estamos practicando en el yoga, hemos encontrado que si le colocamos o le adherimos nuevos elementos o unos elementos extra, pues crea como condiciones ideales para practicar yoga, ¿no? Condiciones que ayudan para la concentración, que ayudan a la armonización de la persona para que haga su práctica de yoga. No es un estilo nuevo, no es un estilo diferente, es simplemente agregarle ciertas condiciones a la práctica. Condiciones, por ejemplo, musicales, armonías musicales que en las frecuencias musicales de ciertos instrumentos ancestrales, utilizamos instrumentos primitivos, chamánicos, por decirlo de alguna manera, resuenan, ¿verdad?, con frecuencias energéticas del cuerpo, de los chakras, y generan esa armonización interna en que está practicando allí. También lo hacemos con la parte de los aromas, aromaterapias, utilizamos aromas de hierba que ayudan también a armonizar energéticamente a la persona, además que brinda un ambiente placentero, ¿no?, para los sentidos. Las palabras, porque además hay como palabras claves para decir desde cada ejercicio hasta cada movimiento o cada situación pues espiritual. ¿Cómo descifrar las palabras, cómo aprenderlas? Porque además es como complejo. Para tú poder llevar una clase completa y poder entender al instructor, debes manejar un vocabulario. Sí, en la práctica de yoga se utiliza a nivel universal los términos en sánscrito, ¿verdad?, que es el idioma pues de donde proviene el yoga, es el sánscrito. Entonces utilizamos esas palabras, esos nombres para las posturas, referirnos a las posturas, referirnos a ciertos ejercicios de respiración, como es la palabra pranayama. Pranayama significa respiración consciente, es un trabajo de energía, prana es energía vital y yama es el manejo consciente de la energía vital.
Eso uno lo va aprendiendo con la práctica, escuchando al profesor, la descripción, estudiando, ¿verdad? Pero siempre es importante que en la práctica el profesor, el instructor, guíe y diga, por ejemplo, mira, vamos a hacer pranayama. Y explique, bueno, pranayama es esto, esto y esto para uno aprenderlo, ¿no? Es una manera de que cuando el practicante salga de repente a otro país o con otro instructor o en algún otro momento y allá en otro lugar, en otro idioma, le digan pranayama, ya sabe de qué está hablando ¿no? Y las personas que están iniciando, que quizás tengan algún tipo de temor al enfrentarse con eso, que se encuentran en una sala y tengan su mat, que es como la colchonetica, sí. Y usted se acuesta ahí y le empiezan a hablar y le empieza a decir todo eso, la gente se queda como que, ¿y qué tengo que hacer? Sí, lo que yo siempre le digo al principiante, todo lo que uno hace por primera vez es, uno explora, uno está tanteando, uno se está reconociendo cómo es la cosa. Entonces, obvio, no es necesario para practicar yoga ser flexible, no es necesario ser fuerte, no es necesario ninguna virtud previa a la práctica. Se supone que todo eso se va a desarrollar, bueno, con el tiempo y la constancia. Entonces, el primer paso para practicar yoga es ir y meterse en una clase y explorar, ver cómo se siente, concentrarse en respirar profundo, disfrutar de la experiencia, ¿verdad? Que sea una experiencia agradable, que no se exijan demasiado físicamente buscando hacer la postura como la hace el profesor, como la hace la profesora, porque eso viene con el tiempo y cada cuerpo es diferente. Entonces lo que tú vas a hacer en la práctica no va a ser igual a lo que está haciendo nadie allí. Entonces la idea es ir, explorar, ir entendiendo, preguntarle al profesor cuando no se entiende algo, ¿okay? No es algo que hay que estar ahí con miedo de que te vayan a regañar porque no sabes qué significa una palabra en sánscrito. Obviamente que ninguno de nosotros sabe lo que significa una palabra en sánscrito hasta que no la aprende. Igual con las posturas, nadie se sabe una postura de yoga hasta que no la aprende, nadie se sabe un ejercicio respiratorio hasta que no lo aprende, y lo aprende es en una clase. Para eso es la clase. El tema de la flexibilidad es un punto porque ciertamente, si bien no tienes que ser flexible necesariamente, pues es una necesidad. Es decir, con el tiempo, poco a poco, a medida que vas haciendo los ejercicios, te vas dando cuenta que necesitas ser cada momento más flexible. Hay gente que no lo logra, hay gente que le es difícil flexibilizarse. Sí. ¿Cómo hacer o hasta qué punto eso influye realmente en la rutina? Bueno, yo puedo comentar mi experiencia. Hoy en día profesor de yoga, 7 años de experiencia dando clases. Y cuando yo comencé a dar clases de yoga, a mí me costó muchísimo la flexibilidad. Me costó muchísimo. Yo me inclinaba hacia adelante y yo no llegaba a los pies, llegaba a las piernas. Y claro, yo veía a la gente alrededor que tenía más tiempo haciendo yoga que yo, con experiencia, y las veía mucho más flexibles y eso me costó. Entonces, lo importante de la práctica, por decirlo de alguna manera, no es llegar y tocarse los pies. No es llegar y hacer la postura como la hace el profesor o la profesora. El punto importante de la práctica, realmente en el punto donde uno está haciendo yoga, es cuando tú estás en la postura, y en la postura puedes respirar profundo, concentrándote en la respiración y silenciar la mente. Porque el yoga, la palabra yoga, significa un estado de conciencia donde podemos respirar profundo y silenciar la mente. Entonces, el profesor o el que está en nivel avanzado, que está haciendo una postura montándose la pierna por detrás de la cabeza, ¿verdad? Está haciendo un esfuerzo llegando a un límite, ¿verdad? Donde se ve retado para respirar profundo, ¿no? Y lo mismo está haciendo entonces el nivel principiante, que está solamente flexionando un poco la pierna, digamos que a mitad de camino donde está el otro, pero está haciendo el mismo esfuerzo en respirar profundo y silenciar la mente. ¿Y cómo se logra? Yo no llego a los pies. Exacto. Aún con haciendo tiempo, pilates con el y tiempo, mira, con el tiempo, y uno se sorprende cómo el cuerpo va adaptándose, va relajándose, va soltándose y va alcanzando la flexibilidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Un contacto, un teléfono para que las personas puedan ubicarlo. Sí, pedroluisyoga@gmail.com. También está mi página en blog, pedroluisyoga.blogspot.com. Por el Twitter, @pedroluisyoga.
Entonces por ahí pueden contactar. ¿Un teléfono? 0414-113-9930. A la orden por allí también. Muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana del día de hoy. Vamos a hacer una nueva pausa en Entre Noticias, pero quédense con nosotros que ya volvemos con más.